Las maniobras secretas de Estados Unidos que afectaron al oro del Imperio Ruso y la URSS. Saludos, amigos. Antes de comenzar, les pido que den un like a este vídeo y se suscriban a nuestro canal para seguir disfrutando de contenido de calidad. Ahora, hablemos sobre una cuestión de gran interés, la disputa en torno al oro de varias naciones a lo largo de la historia. ¿Qué piensan al respecto? ¿Cuál es su opinión sobre estos complicados asuntos internacionales? A lo largo de los años, ha habido varias controversias en torno al oro, un metal precioso de gran valor. Algunas de estas disputas se relacionan con la Primera y Segunda Guerra Mundial, así como con la era soviética. Los países involucrados han tenido diferencias sobre la propiedad y la devolución de estas reservas de oro. Por ejemplo, en el contexto de la Primera Guerra Mundial, hubo países que prometieron suministrar armas y municiones a otras naciones, y como parte de estos acuerdos, recibieron oro como pago. Sin embargo, en algunos casos, estos acuerdos no se cumplieron y el oro quedó en manos de los países receptores. ¿Qué piensan sobre la responsabilidad en estos casos? Otro punto interesante es el oro que se movió durante conflictos bélicos. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis saquearon una gran cantidad de oro, incluyendo lo que se conoce como oro dental, de los campos de exterminio. Se afirma que parte de este oro fue entregado a los Estados Unidos por los alemanes. ¿Qué opinan sobre esta afirmación y cómo creen que debería manejarse este asunto? Un tema relevante es la devolución del oro a su país de origen. A veces, los países han solicitado la devolución de su oro que estaba resguardado en el extranjero por razones de seguridad durante conflictos. Por ejemplo, Francia trasladó su reserva de oro a Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial con la condición de que sería devuelto cuando cesara la amenaza. ¿Es justo que se devuelva el oro en estos casos, o debería haber condiciones adicionales? Un caso específico es el del oro que fue comprado por Bulgaria a la Unión Soviética en 1960. Recientemente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que se debería aprobar una ley sobre la propiedad real de este oro. ¿Creen que esta decisión es justa? ¿Cómo debería abordarse esta situación? Es importante recordar que estos temas están relacionados con la historia y las relaciones internacionales, y su resolución puede ser complicada y política. Cada caso tiene sus propias circunstancias únicas y desafíos. ¿Qué opinan sobre la manera en que se están manejando estas disputas? ¿Deberían los países devolver el oro a sus propietarios originales, o existen circunstancias en las que esto no sea necesario? Les agradecemos por su atención y esperamos sus comentarios y opiniones sobre este tema tan interesante. Su perspectiva es muy valiosa para nosotros. Continuando con este fascinante tema, es importante destacar que, a lo largo de la historia, hemos visto una serie de naciones enfrentando dilemas en torno a su oro. En la mayoría de los casos, estas disputas se han resuelto a través de complicadas negociaciones y acuerdos internacionales, lo que a menudo plantea preguntas importantes sobre justicia y responsabilidad. El hecho de que algunas naciones hayan recibido oro como pago por servicios o entregas que no se completaron, como en el caso de las armas durante la Primera Guerra Mundial, plantea interrogantes sobre las obligaciones y el cumplimiento de los acuerdos. ¿Cómo creen que se deberían abordar estas deudas pendientes? ¿Deberían los países que recibieron oro cumplir con sus obligaciones originales, o debería considerarse una compensación justa en lugar de la devolución del oro? Otra cuestión importante es la protección del oro en tiempos de conflicto. Muchos países han trasladado sus reservas de oro a ubicaciones más seguras en el extranjero durante tiempos de guerra o inestabilidad. A medida que se disipan las amenazas, surge la pregunta de si se debería devolver el oro a su país de origen o si existen circunstancias que justifiquen su retención. ¿Cuál es su opinión sobre este asunto? ¿Qué consideraciones deberían pesar más en esta decisión? En el caso del oro dental, saqueado por los nazis y entregado a Estados Unidos, la autenticidad de esta afirmación es fundamental. ¿Tienen información adicional sobre este evento histórico? Si se confirma que el oro fue entregado por los alemanes a los estadounidenses, ¿cómo debería manejarse esta situación a nivel internacional? La decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el oro comprado por Bulgaria a la Unión Soviética plantea preguntas importantes sobre la propiedad y la justicia. ¿Creen que este fallo sienta un precedente importante en el tratamiento de estas disputas?
¿Qué opinan sobre las implicaciones de este caso en particular? La devolución de oro robado o trasladado durante tiempos de guerra o conflicto plantea un dilema moral y legal. En muchos casos, estos eventos ocurrieron hace décadas y las circunstancias han cambiado significativamente. ¿Qué factores deberían considerarse al abordar estas disputas históricas? ¿Cuál debería ser el equilibrio entre la justicia histórica y las realidades políticas y económicas actuales? La historia está llena de acuerdos, compromisos y transacciones financieras que en su momento fueron razonables o necesarios, pero que hoy plantean desafíos en cuanto a su resolución. Un aspecto crucial es la responsabilidad histórica. A menudo, los gobiernos y las naciones enfrentan el dilema de reconocer y asumir las acciones de sus predecesores. ¿Deberían los países actuales asumir la responsabilidad de lo que ocurrió en el pasado, incluso si no participaron directamente en los eventos históricos? ¿Cuál es el equilibrio adecuado entre el reconocimiento de la historia y la responsabilidad presente? La devolución del oro puede ser un acto de justicia histórica, pero también plantea desafíos logísticos y políticos. Los países que han recibido oro pueden argumentar que estos activos se han utilizado en beneficio de sus naciones a lo largo de los años y que la devolución plantea dificultades económicas. ¿Cuál es su opinión sobre cómo se deben abordar estos dilemas? ¿Cuáles son los criterios que deberían guiar la toma de decisiones en estos casos? La transparencia y la cooperación internacional son esenciales para resolver estas disputas. ¿Cómo creen que los países involucrados deberían abordar estas cuestiones de manera eficaz? ¿Se necesitan nuevos acuerdos internacionales o enmiendas a los existentes para garantizar que las disputas de este tipo se resuelvan de manera justa y equitativa? Es importante recordar que, detrás de cada disputa sobre el oro, hay historias humanas y nacionales. ¿Qué opinan sobre el impacto en las personas y en la imagen de los países que se deriva de estas controversias? ¿Cómo creen que la resolución de estos asuntos puede contribuir a sanar heridas históricas y a fortalecer las relaciones internacionales? Casos similares de disputas en torno al oro y otros activos históricos han sido abordados de diversas maneras a lo largo de la historia. La resolución de estas controversias puede variar significativamente según las circunstancias y los acuerdos internacionales. Aquí hay algunos ejemplos de cómo se han resuelto casos similares en el pasado. Negociaciones bilaterales. En algunos casos, los países han llegado a acuerdos bilaterales para resolver disputas relacionadas con el oro. Estos acuerdos a menudo implican compromisos mutuos y pueden incluir la devolución de parte o la totalidad de los activos en cuestión. Las negociaciones directas entre los países involucrados pueden ser efectivas para abordar asuntos específicos. Arbitraje internacional. En situaciones más complejas, las partes en disputa pueden recurrir al arbitraje internacional. Los tribunales de arbitraje pueden ayudar a mediar y tomar decisiones vinculantes sobre la propiedad y la devolución de activos. Este enfoque se basa en el derecho internacional y es útil cuando las partes no pueden llegar a un acuerdo directo. Acuerdos multilaterales. En algunos casos, las disputas se han resuelto a través de acuerdos multilaterales en los que múltiples naciones se unen para abordar cuestiones históricas, como la devolución de activos. Estos acuerdos pueden incluir disposiciones específicas sobre la propiedad y la devolución de bienes, y a menudo se basan en principios de justicia y reconciliación. Intervención de organismos internacionales. Organismos internacionales, como las Naciones Unidas, a veces han desempeñado un papel en la resolución de disputas de este tipo. Pueden facilitar el diálogo entre las partes y proporcionar un marco para la toma de decisiones. La participación de terceros imparciales puede contribuir a la resolución equitativa de las controversias. Litigios en tribunales nacionales. En algunos casos, las partes afectadas han buscado la intervención de tribunales nacionales para hacer valer sus derechos en asuntos de propiedad y devolución de activos. La resolución de casos en tribunales nacionales puede estar sujeta a las leyes y regulaciones del país en cuestión. Es importante destacar que no existe una única forma de resolver estas disputas, ya que cada caso es único y depende de las circunstancias específicas y las partes involucradas. La resolución de estas controversias a menudo requiere un enfoque cuidadoso y colaborativo que tenga en cuenta tanto los aspectos legales como los aspectos políticos y diplomáticos.